En una ciudad donde el deporte se vive con pasión, pero muchas veces lejos de los grandes centros, Ana Laura Biglione supo abrirse camino desde Río Cuarto hacia el alto rendimiento internacional. Su historia combina talento, esfuerzo y una época en la que sostener una carrera profesional en el tenis era tan desafiante como competir dentro de la cancha. Desde sus primeros golpes en el ámbito local hasta su paso por torneos de primer nivel y la representación argentina, Biglione construyó un recorrido que hoy sigue vigente, aunque desde otro lugar. La formación de nuevas generaciones y el vínculo permanente con el deporte que marcó su vida. En un nuevo Referentes repasamos su trayectoria, los momentos que la definieron y su mirada actual sobre el tenis, con la experiencia de quien vivió el circuito desde adentro y hoy lo transmite desde la enseñanza. Bueno, Ana, un placer que te hayas tomado tu tiempo. Muchas gracias por la predisposición en este espacio que es Referentes, un ciclo que repasa un poco, lo dice la palabra, lo que han hecho los referentes de nuestra ciudad y han escalado diferentes barreras. En este sentido, bueno, vamos a hablar de tenis, tu especialidad si se quiere. Así que, bueno, muchas gracias por llegarte aquí a IPF Mari. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por haberme convocado. Para mí un placer y orgullosa de decir, bueno, qué lindo. Siempre les digo a los protagonistas que es por ahí un viaje en el tiempo. Vamos a ir hacia atrás y bueno, la actualidad también la vamos a tocar. Voy muy hacia atrás, voy a tus inicios. ¿Cuándo fueron en el tenis? ¿Dónde fueron? ¿Dónde agarraste la primera raqueta, la primera pelota? Bueno, desde que yo creo que tengo memoria, me acuerdo haber estado vinculada con el tenis. Tengo una familia de deportistas. Mi papá es director técnico de básquet y también juega tenis hasta la actualidad. Mi mamá también. Y mi abuelo era muy fanático del tenis y del Club Anda Norte. Así que me llevaban, ellos jugaban y me daban la palita, el balde del polvo de ladrillo y yo agarraba la raqueta y me iba al frontón. Así que creo que de chiquitita ya me vinculé con una raqueta y una pelotita. Mira, y el tenis viene desde ahí, desde ese inicio, desde esa niñez y nunca lo soltaste, o probaste con alguna otra disciplina en el recorrido también. No lo solté más. Creo que me apasionó y me gustaba mucho. Yo les pedí a mis papás de que me llevaran a la escuelita de tenis, así que empecé en el Club Anda Norte, donde mi primera profesora fue Alejandra Coaglia, y después, bueno, vieron que como que tenía condiciones para competir, entonces ella propuso que fuera a entrenar a estudiantes con José Luis Prieto. Él fue mi entrenador de toda la vida, el pollo. Y bueno, y de ahí es como que nunca más. Me apasioné con el deporte y con entrenar. Me gustaba mucho entrenar y competir. Y en ese recorrido, ¿cuándo palpaste, cuándo te diste cuenta que podías llegar al alto nivel? Estamos hablando de una etapa entre niñez y adolescencia, me imagino. Sí, en realidad es como algo que creo que no te vas dando cuenta, una cosa te lleva a la otra. Yo era una nena que disfrutaba de jugar al tenis, pero bueno, es como que se me empezaron a dar, por suerte, los resultados. Y antes se jugaba primero en Río Cuarto, después si te iba bien te ibas a los provinciales, claro, que era en la provincia de Córdoba, y si te iba bien a los nacionales. Y así fui haciendo la carrerita del jugador de tenis y por suerte, bueno, estuve número 1 de Argentina. Entonces eso me dio la posibilidad de jugar un circuito COSAT, se llama, que es por Sudamérica. Y después a los mejores de Sudamérica le dan la posibilidad de competir en Europa, donde jugás con todos los mejores del mundo. Entonces, bueno, gracias a que iba escalando y me iba bien en esos torneos, bueno, tuve la posibilidad de hacer todo ese recorrido, jugar todo por Sudamérica y, bueno, ahí quedé número 2 de Sudamérica y después nos llevaron a Europa representando a Sudamérica, así que bueno, fue hermoso.
Ajá. Recién, bueno, hablamos fuera de micrófonos, fuera de aire, repasamos un par de nombres, Nalbandian y demás, que eran fuertes en diferentes superficies. En tu caso, ¿dónde te sentiste en esa formación que estaban tus virtudes? En qué te destacabas? ¿En qué eras buena, por así decirlo? Bueno, yo siempre jugamos, en Argentina se juega mucho en polvo de ladrillo, entonces uno se forma en esa superficie, pero a mí me encantaba jugar en cancha rápida. Cuando había una vez al año, se hacía un nacional en cancha rápida en Buenos Aires, y siempre me iba bien, porque dentro de mi juego era más agresivo, de puntos cortos, me gustaba ir a la red, entonces era un juego como muy adaptado a la cancha rápida. Así que me gusta el polvo de ladrillo, pero me encantaba jugar en cancha rápida. Claro, ahí va. Y esto de competir del interior, decías, número uno de Argentina, número dos de Sudamérica, enfrentarte con las mejores promesas en el mundo. Algo inimaginable, me imagino, salir de Río Cuarto a llegar a eso. ¿Cómo fue esa evolución y cómo lo tomaste en la vida? Sí, sí, realmente, porque es como que uno, cuando íbamos a los primeros torneos y te tocaban con los de Buenos Aires, como ya tenías temor, porque bueno, uno era del interior y parecía que los de Buenos Aires, por ser Buenos Aires, es como iban a jugar mejor, y después creo que uno se va dando cuenta que no pasa por dónde sos, sino cómo entrenás, lo sacrificado que es no sé si lo sacrificado, pero yo creo que es la disciplina que tenés, cómo entrenás, cómo te entrenan, con quién. Yo creo que eso hizo que de a poquito pudiera estar a la altura de los mejores de otros lados, y por suerte era como que bastante federal en esa época. Cuando yo jugaba, nos teníamos que ir a Buenos Aires como a poder jugar con chicas porque acá en Río Cuarto por ahí no tenía con quién jugar en un momento. Me iba a Buenos Aires unas semanas antes de los torneos, pero por suerte es como que había chicas de todos lados compitiendo. Pero el hecho de decir, bueno, de Río Cuarto, una ciudad relativamente chica, y poder haberme ido por todo el mundo con el tenis, bueno, fue muy gratificante. Claro. Y hablas de inhibirte en Buenos Aires, me imagino en un circuito internacional, cuando empezaste a salir del país. ¿Y qué te dejó como primera experiencia? Sí, bueno, mi primera experiencia afuera, yéndome a jugar a otro país, fue en ese circuito sudamericano, que creo el primer torneo que jugamos era en Venezuela. Para nosotros, bueno, era todo nuevo, pero creo que a mí me potenciaba un poco cuando tenía, qué sé yo, no sé, voy a ir a jugar a Buenos Aires, voy a ir a jugar contra chicas de otro lado, era como que yo creo que jugaba mejor. Pero bueno, sí, por supuesto que al principio, bueno, tenés temores, miedo, el viaje, como que un montón de cosas te van pasando, aparte porque creo que somos chicos, yo era muy chica en ese momento, y es enfrentar, bueno, todo lo que te pasa dentro y fuera de una cancha de tenis, estando un poco solos, más allá de que teníamos gente que nos acompañaba del equipo de Argentina a muchos torneos. Yo por ahí con mi entrenador no podía ir, porque bueno, era muy costoso también pedir que me acompañara y ayudarlo con los gastos. Entonces, muchísimas veces él me acompañó, pero en la última etapa como de mi carrera tuve que viajar mucho sola. Yo creo que, bueno, por ahí está bueno tener que mirar y decir cuando las cosas no van bien, mirar a alguien, decir a alguien que me diga algo, pero también te acostumbras a decir, bueno, tengo que resolver. Yo acá estoy sola, adentro de la cancha, y creo que fui teniendo herramientas para decir, bueno, ¿cómo resuelvo? Porque no tengo a quién mirar afuera de la cancha. De eso se trata el tenis muchas veces, en single, no tanto en dobles, pero de eso se trata, como desarrollar una coraza mental que te vas haciendo con el juego, me imagino. Sí, porque antes se hablaba poco todo tanto como de la mentalidad y de herramientas
para resolver y para ponerse más fuerte mentalmente, o de la visualización. Hoy en día es como que está muy en auge y vos escuchás a jugadores como yo, como Alcaraz, que tienen psicólogos y que trabajan mucho la parte mental. Yo creo que siempre fue la parte mental un factor clave, pero a lo mejor antes sabíamos poco de cómo trabajarlo. Entonces era bueno, con las herramientas que uno tenía, se iba haciendo fuerte. Estamos hablando en medio de los 90s, fines de los 90, otra época, otro incluso acompañamiento institucional. Por ahí las políticas públicas no estaban tan presentes en ese sentido a la hora de acompañar también a los deportistas como lo hacen hoy, por intermedio de becas y demás. Te llevo al momento del US Open, te llevo al momento del estadio en Alemania, a la experiencia en China. ¿Cómo fueron ese tipo de viajes? ¿Con quién ibas en esto de manejarte sola? ¿Otros idiomas, otras culturas, otros circuitos? Sí, bueno, en realidad yo siempre quiero ser agradecida al tenis porque más allá que económicamente, y me emociona, pero económicamente me costaba mucho, tuve mucha gente que me ayudó. En primer lugar, mi entrenador, porque muchísimo tiempo me entrenó gratis. Y tanto él, José Luis Prieto, como Guillermo Sáenz, que fue mi preparador físico. Me emociona porque realmente es como que ellos que vivían de eso me entrenaran gratis y que no me cobraran y me acompañaban. Me emociona mucho. Y creo que me emociona el pensar esto de, pucha, tuve que dejar por lo económico. Pero bueno, creo que a veces también me fortaleció en muchas cosas decir, bueno, a este torneo se puede ir, a este torneo no. Y bueno, y el hecho de con lo poco o con la ayuda que tuve de la gente, la Municipalidad de Río Cuarto en su momento también me ayudó. Ahí es donde pude ir al US Open. Pude ir porque tenía el ranking para ir, porque no cualquiera que tenga los medios económicos puede jugar un torneo de esa envergadura, pero la municipalidad, me acuerdo, en ese momento me ayudó y me fui a jugar un torneo a Canadá, el Abierto de Canadá, y el US Open. Y fui sola. Llegué a Canadá, bueno, me alojaba una familia canadiense y después al US Open me iba a ir en avión y después conocí a una compañera ahí venezolana y me dice, estoy con mi entrenador, nos vamos en auto. Ah, bueno, linda experiencia de Canadá a Estados Unidos, vamos en auto. Es como, yo era bastante aventurera y muchas cosas... no sé, a mis papás no les contaba el hecho de teníamos que dormir en el aeropuerto o para no gastar, ¿viste? Hacíamos, qué sé yo, no sé, esto de, bueno, vamos a dormir en el aeropuerto, pero bueno, cosas que uno se las va rebuscando y creo que todos los argentinos en algún momento lo han hecho porque, bueno, es cuidar en lo económico porque no nos sobraba, creo, a ninguno. Pero bueno, esa experiencia de jugar el US Open fue maravillosa porque en la misma semana nosotros jugábamos en juniors, pero en la misma semana que jugábamos nosotros jugaban todos los pros. Entonces ahí vi a todos, a Sampras, a Agassi, en mujeres, creo que en esa época estaba Martina Higgins, estaba Gabriela Sabatini. Bueno, para mí fue soñado. Creo que fue el torneo más lindo porque era codearte con los profesionales. Donde estaban ellos, estábamos nosotros. Claro. Entonces fue una experiencia maravillosa. Y después lo que me decías del torneo de China, ese fue el Mundial de Universidades. Ese fue impensado, porque yo había dejado de jugar al tenis, porque llegó un momento que me costó un montón la decisión, es una etapa difícil para el jugador de tenis decir, ¿y ahora qué hago? Porque por ahí me pasaba esto, de que económicamente todos los torneos eran afuera, ahora Argentina tiene muchos torneos para mujeres en Argentina, entonces
creo que eso le da la posibilidad a chicas de acá a poder hacer sus primeros puntos, sus Claro. primeras armas. Cuando yo jugaba no había casi nada en Argentina, entonces todo era afuera y todo se lo tenía que bancar uno. Entonces costaba mucho y ahí yo estaba como muy sola, venía de estar 3 meses en Alemania jugando interclubes, donde fue una experiencia muy linda, pero muy solitaria, Claro. porque jugábamos en los fines de semana y en la semana entrenábamos, y a veces a mí me gusta mucho hablar, y a veces, ya te das cuenta, sí. Y a veces yo decía 2 días sin poder hablar con nadie en español, claro. Porque no había nadie. Claro. Y antes no era la comunicación tanto como con el celular, como ahora, videollamada. Yo a mis papás les hacía fax en esa época, ¿verdad? Sí. Y así nos comunicábamos, o de vez en cuando una llamada, pero era distinto a la comunicación de ahora. Y bueno, y se fueron sumando como muchas cosas y factores, esto del sentirme sola, el que mi entrenador no me pudiera acompañar y en lo económico quisieran que, bueno, decida dejar de jugar al tenis y empezar a hacer una vida más normal y una vida de una chica adolescente universitaria, porque después empecé en la universidad. Y en el transcurso de la universidad surge esto de la posibilidad de ir a un mundial de universidades a China. Bueno, eso le agradezco a mi papá porque él trabajaba en la universidad, en la parte de deportes, vio esa posibilidad y me dijo, Ana, ¿por qué no vas a Buenos Aires? Si te va bien en Buenos Aires, vas a China. Bueno, así fue. Así que clasifiqué para ir representando a Argentina al Mundial de Universidades. Pero en ese trayecto de retiro al Mundial de Universidades, ¿te seguiste entrenando por tu cuenta, de manera amateur? ¿Cómo fuiste? En realidad, a mí me costó mucho el hecho de asumir que no jugaba más al tenis, porque yo me pensaba jugadora de tenis en esa época. Entonces mi vida era toda vinculada al tenis. Y después cuando tuve que tomar la decisión de, bueno, ¿ahora qué hago? Bueno, también tuve la posibilidad de irme a Estados Unidos, a una universidad, pero creo que necesitaba tanto arraigarme y tener un lugar donde decir, vivo acá, porque al último ya no sabía dónde vivía. Decir, bueno, mi ciudad es Río Cuarto, que me gustó quedarme un poco familiarmente también con mis afectos y decidí no jugar más y quedarme acá. No jugaba más al tenis, entonces cuando surge esta posibilidad es, bueno, entonces me pongo a entrenar. Así que entrené un tiempo y bueno, pues me fue bien y después el mundial en China era en canchas rápidas, así que bueno, buscaba acá alguna cancha en Río Cuarto para entrenar y bueno, y allá fui. Ahí va. Y bueno, me decías que obviamente decisión muy difícil el retiro, mucho pasó por lo económico, no tanto por lo deportivo, porque tenía muchas condiciones, te estaba yendo bien. Te refugiaste en tu familia, en Río Cuarto, comenzaste a estudiar. ¿Qué estudiaste? ¿Qué elegiste? Estudié psicopedagogía. Por ahí pensaba que iba por la rama de la psicología y más orientado a la psicología del deporte, pero bueno, al final no me fui a Córdoba y estudié psicopedagogía. Pero bueno, en el medio de mi carrera empecé a dar clases de tenis porque me llamaron para decir, Ana, bueno, competiste tanto tiempo, ¿no tenés ganas de acercarte al tenis de nuevo desde otro lado, acompañando, peloteando a chicos? Y así me empecé a vincular nuevamente con el tenis y bueno, y ya me agarró el gustito de nuevo desde el lado de profe. Sí. Y estamos hablando, a los 18 decidiste interrumpir tu carrera, ¿no? Sí, yo dejé a los 18 y yo debo haber estado 2 años sin tocar la raqueta. No me hacía bien, me hacía mal, pero bueno, porque estaba en duelo todavía. ¿Y empezaste a vincularte desde el otro lado, dando clases? ¿A qué edad? Y bueno, más o menos a los 21, creo que a los 20, 21, empecé a dar clases de tenis en el Club Estudiantes. Empecé ahí y después con el tiempo me surgió una posibilidad de trabajar en el country, en el Riverside, y después
al poquito tiempo en donde estoy en la actualidad, que es en el Country San Esteban, donde ahí tengo mi academia de tenis. Claro. Ya vamos a ir con eso. Te llevo al momento de la decisión difícil en tu vida, esto del tenis, de abocarte al estudio, refugiarte en tu familia. ¿Volverías a hacer el mismo camino? ¿Te quedó algo pendiente y quizá la decisión hubiera sido otra? Yo creo que volvería a hacer el mismo camino hasta una cierta edad. Yo creo que todo lo que viví hasta los 16 años, más o menos, fue hermoso, porque yo lo disfrutaba mucho. Creo que después, cuando me quedé un poco sola, porque mi entrenador también se fue a vivir a otro lado y a dar clases de tenis a otro lado, creo que ahí hubiera pedido como más ayuda. Yo me creía que era súper poderosa y que como nos volvemos como tan autosuficientes a veces de que estamos solos en la cancha de tenis y queremos resolver todo solo. Yo me creía que iba a poder con todo y realmente creo que el hecho de... Tendría que haber pedido un poquito de ayuda en el sentido de un sostén a lo mejor psicológico y el poder armar equipo. Pero bueno, equipo en el sentido de haber tenido gente que en ese momento, más allá de que siempre tuve a mis papás y a mi entrenador que me apoyara, pero a lo mejor el hecho de poder haber estado más fuerte mentalmente y bueno, y a lo mejor yo era chica, no iba a poder decir, bueno, voy a buscar sponsor por mi cuenta. Sí, sí, sí. Es como que hoy, está bien que con el diario El Lunes las cosas parecen distintas, pero hoy a lo mejor creo que trasladado en mi época, si lo traslado hoy, a lo mejor el hecho de las redes sociales y del conseguir sponsor y el circuito de mujeres que está como muy en auge, creo que hubiera sido distinto a lo mejor el poder conseguir otras cosas. Pero no me arrepiento de nada de lo que hice. Lo que sí me quedó siempre así, esta cosita de decir, ¿por qué no intenté un poquito más? Muchas veces quise como volver y decir, pero bueno, me limitaba un poco lo económico, lo temerosa de decir, bueno, ¿cómo hago para arrancar de nuevo, de cero? Pero bueno, me queda eso, de decir, bueno, siempre pienso en qué hubiera sido si hubiera seguido un poco más. Pero bueno, en ese momento creo que lo decidí porque a lo mejor ya no estaba disfrutando tanto como disfrutaba cuando era más chica. Una salida quizá, no sé si te llevó a calmar un poco ese dolor interno de dejar de ser jugadora, esta transición de ser jugadora a empezar a enseñar, a dar tenis, que me dijiste que tardaste unos 3 años, que no quisiste saber nada con la raqueta, de mirar tele y demás. ¿Cómo atravesaste ese proceso de jugadora a profesora que hoy seguís siendo? Sí, al principio me costó un poco porque me costaba salirme del rol de jugadora y es como peloteaba con mis alumnos y es como que también me sentía un poquito jugadora, pero después me fui dando cuenta y me empezó a ser muy placentero el hecho de poder volcar mi experiencia, todo lo que había aprendido, en transmitírselo a mis alumnos. Entonces hoy para mí es muy gratificante trabajar y vivir del tenis y el hecho de que lo hice tantos años y ahora poder compartir con mis alumnos lo que yo viví es muy gratificante, pero al principio me costó un poquito salirme del rol de jugadora. Hoy estoy completamente abocada a ese rol, transmitiendo, bueno, todo lo que aprendí. Claro. ¿Y hace cuánto nació la academia Ana Laura Biglione? Bueno, yo hace que estoy trabajando en Country San Esteban de 18 años. Hace un montón. Empecé de muy chica, porque bueno, ahí nomás cuando dejé de jugar al tiempo, ya me vinculé de nuevo. Como te dije, estuve en Estudiantes trabajando, estuve en Riverside, pero bueno, después me quedé con un solo lugar y ahora es ahí en el Country San Esteban, donde ya hace muchos años que tengo ahí la academia y
Bueno, al principio intenté, como yo venía desde el área competitiva, pensé que eso era lo que más me iba a gustar, abocarme a la competición. Pero después fui dándome cuenta que me gustaba como todas las áreas. Me gustaba trabajar con los niñitos en iniciación y me gustaba trabajar con adultos. Así que hoy la academia de tenis está más abocada a la enseñanza desde los desde chiquitos y adultos. No estoy enfocada en la parte de alto rendimiento de chicos. Porque bueno, es hermosa, pero sé que necesita mucho tiempo porque necesitas muchas horas en cancha con esos chicos y también el viajar y el acompañarlo. Yo soy mamá, tengo una hijita de 2 años, entonces bueno, me costaría mucho el rol de entrenadora de un chico de competición. Claro. Y en ese nivel inicial y en ese nivel recreativo de pasar, de disfrutar, que es el adulto mayor, si se quiere, ¿se acerca mucho la Río Cuartense a practicar tenis? ¿Cómo lo ves en la actualidad? Sí, por suerte Río Cuarto ya hace unos años que está muy en auge el tenis. Siempre fue un deporte que se practicó mucho, pero creo que hoy en día hay muchísima gente nueva que está queriendo aprender tenis. Entonces, bueno, es hermoso el hecho de que la gente se apasione como uno con el deporte y que haya tantos niñitos como adultos. Bueno, es muy gratificante porque realmente es un deporte para toda la vida. Claro, claro. Y el hecho de incorporarte al grupo de veteranas de tenis de Río Cuarto, ¿qué te motivó a volver a ser parte? Y si sentiste esos viejos déjà vu de cuando eras jugador. Sí, totalmente, porque bueno, el hecho ya en veteranas jugamos por equipo, jugamos doble, lo cual, bueno, los equipos se tornaron muy competitivos porque en realidad nosotros representamos a Río Cuarto, pero nos vamos a jugar los nacionales, entonces ahí nos encontramos con chicas de todos lados, pero muchas de las que jugaban a lo mejor conmigo antes. Entonces, bueno, también es como un deporte en el recuerdo y realmente es competitivo, pero también es el disfrutar de compartir con amigas, porque ya desde los 30 empezamos siendo veteranas en más 30 y así vas pasando de más 30, más 40, más 50, hasta más 85. Así que, bueno, ojalá que me quede muchos años más para seguir disfrutando del jugar en equipo, del compartir. Río Cuarto tiene todas las categorías y bueno, y siempre es como que tenemos esa ilusión de ir al nacional y después, si te va bien en los nacionales, vas a un sudamericano. Así que bueno, es como que volvés a sentir esa adrenalina y esas cosquillitas antes de entrar a la cancha como cuando competía. Claro, y hay como un circuito armado, recién me decías, nacional, tenés la chance de pasar a un sudamericano, ¿hay como un circuito armado de veteranas? Sí, Veteranas es una institución que está en muchísimos lados de Argentina y bueno, y en otros países, entonces está muy bien organizado, se juntan 600 más o menos mujeres de todos lados cada vez que se hace un nacional. Y después, bueno, se clasifica el sudamericano. Siempre decimos, bueno, y ahora no habrá un mundial, porque bueno, es como que te dan ganas de más. Creo que también hay un circuito seniors en Argentina, lo que pasa que eso sí es como mucho en Buenos Aires. A mí me han ofrecido decir, si no querés jugar el circuito senior y los mundiales, lo que pasa que eso sí requiere de irte a jugar torneos en Buenos Aires y viajar mucho. Por ahí lo pensé, pero bueno, en este momento de mi vida me quedo con veteranas, que es hermoso, se disfruta, jugamos con amigas y también es muy competitivo. 2 años recién, bueno, muy chiquita, pero felicita, se puede encaminar a lo que practica la madre, venís de una familia de tenística. Sí, yo siempre pienso que me encantaría que haga deporte. El deporte que ella elija. No soy de esas mamás que, como yo jugué al tenis, quiero que juegue al tenis. Por supuesto que a la cancha de tenis va, porque es mi lugar de trabajo y
y bueno, es como mi lugar en el mundo, pero en realidad me gustaría que sea feliz haciendo deporte y el deporte que ella elija. Si es el tenis, la acompañaré y si no, el deporte que sea, la voy a acompañar porque creo que más allá del tenis, el hacer deporte, el estar vinculado a un club, te da muchos lindos valores, sea el deporte que sea. Así que me gustaría que haga deporte. Ana, mucho más madura, con una academia, enseñándole a chicos, enseñándole a adultos, habiendo pasado por todo lo que pasaste. Esta Ana, ¿qué le diría a esa Ana de 15, 16 años que en su momento tenía la cabeza llena de sueños? Bueno, que no pierda los sueños. Creo que ese soñar me llevó a pasito a paso llegar donde llegué y que nunca deje de disfrutar, porque creo que esto es un juego que después se vuelve competitivo y llegan otras presiones, pero que siempre lo haga disfrutando. Y creo que siempre lo hice de esa manera. Así que, bueno, y a lo mejor yo era muy crítica conmigo. Entonces, como, bueno, la abrazaría un poco, le diría, no te critiques tanto. Gracias, Ana. No, gracias a usted.